Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. Hoy de nuevo abrimos las puertas de esta escuela podcast, donde tenemos siempre ocasión de recibir a profesoras, a profesores que tienen ocasión de contarnos sus trayectorias y en los cuales también siempre entrar en esos detalles que a Jesús siempre le encanta preguntar sobre los éxitos y quizás los no tan éxitos o los fracasos o los fails o como los quieras decir de todos estos proyectos de emprendimiento que han llegado donde han llegado. Hoy tenemos ocasión de entrevistar a alguien que hace tiempo que teníamos ganas de invitar, que teníamos muchas ganas de que nos acompañara. Es alguien que sabe muy bien de qué va esto de emprender, sabe de lo que va esto de ser mentor, de inversor y además de llevar a cabo bajo la dirección de una escuela de business de éxito como es la IEBS Business School. Óscar Fuente, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Muchas gracias por tenerme hoy aquí con vosotros. Un placer, de verdad. Qué gustazo que nos acompañes hoy. Como decía Jesús, que ha vuelto de tierras mexicanas y que además ha tenido ocasión también de degustar este calor. Ya sabéis que esto del podcast es atemporal, pero que sepáis que en junio, julio de 2021 hizo un calor extremadamente insufrible. Jesús Monleón, ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí, como dices, vuelto de México. Estoy encantado con el país, encantado con la gente y con la comida, que me parece brutal. Pero creo que hace más calor aquí que en México ahora mismo. Ya es decir, ya es mucho decir, pero bueno. En todo caso, Jesús. Para los anales de la historia, ya, para que quede aquí documentado. La ola de calor de 2021. Totalmente. Bueno, en todo caso, evidentemente vuelves con energías renovadas, con muchas ideas en la cabeza, que evidentemente más adelante seguro que tendrás tu ocasión incluso en tus propias redes sociales de comentar y de explicar. Pero ahora toca conocer un poco la trayectoria de nuestro invitado, Jesús. ¿Buscas buenos developers para tu empresa? No pierdas de vista Assembler School, la universidad del futuro, que forma a desarrolladores de software a través de una metodología disruptiva, 100% práctica, enfocada a las necesidades reales de las empresas, sin clases ni profesores. Los alumnos de Assembler School ya trabajan en empresas tecnológicas de referencia como Marfil, Redpoints, Xiaomi o TAPS. Si necesitas programadores full stack, frontend y backend con un nivel top para incorporar en tu empresa o startup, contacta con Assembler School en info@assemblerschool.com y recibe un asesoramiento gratuito junto con perfiles profesionales filtrados según tus necesidades. Pues nada, a Óscar es un buen amigo, lo conozco de hace un montón de años previo a IEBS, en alguna reunión tensa que habíamos tenido, no con él, sino en un entorno tenso. Pero, y entonces, la verdad que el trabajo que ha hecho me parece espectacular con IEBS y lo que ha conseguido. Y la verdad que pues quería, y aparte ha estado muy vinculado a Seed Rocket durante mucho tiempo y me parecía como una persona que teníamos que traer porque para mí es una fuente de inspiración. Entonces, Óscar, gracias por venir. Te quería preguntar, por ir al tajo directamente, si nos puedes explicar nada en 2-3 minutos un poco cómo llegas hasta al mundo digital y cómo llegas a IEBS, ¿vale? Porque vienes del mundo formación, pero explícanos un poquito. Sí, bueno, yo empecé mi carrera profesional en una multinacional tecnológica. Empezó como product manager. Por circunstancias de la vida, la multinacional se fusiona, hay regulación de empleo, expedientes de regulación de empleo, y al final acabo llevando el departamento de marketing, ¿no? Con muy joven, con 25, 26 años, ¿no? Y en una multinacional en el año 96, 97, pues empezó a tocar todo el mundo digital, ¿no? Empezamos a hacer una web, tengo acceso a una cosa que en aquel momento era Netscape Gold, Premium, que no todo el mundo tenía navegador para navegar por internet. Y la verdad es que, bueno, empiezan a llegar noticias de Estados Unidos del mundo emprendedor, de las startups, de todas estas cosas, ¿no? Que como buen joven, pues me llaman mucho la atención, ¿no? Y después de unos años, pues adquiriendo experiencia, aprendiendo muchísimo, tanto de marketing, que era la posición que desempeñaba, como del mundo digital, donde, bueno, ya en aquel momento tuve la suerte de lanzar algún producto al mercado,
y lanzar una nueva web y cosas así, ¿no? E incluso facturar, cosa que en el año 99 pues yo creo que era significativo, ¿no? Con un modelo de suscripción, colaborando con algún medio de comunicación, los bancos y todo esto, ¿no? Porque nos centramos en esto. Pues decido que quiero ir al mundo digital, ¿no? En el momento en el que empezaban a aparecer pues el boom.com, ¿no? Y aparecían los Olé, los Ozus, los Infojobs, aquella primera oleada, ¿no? De emprendimiento en España. Entonces, esto me llama la atención y empiezo a moverme, ¿no? Y yo en aquel momento pues vivía en Madrid y de todas las oportunidades que surgieron, pues surgió una que me llamó mucho la atención, que además implicaba un cambio de ciudad, que era de Madrid a Barcelona, que era el formar parte del equipo fundador de una escuela de negocios online, que en aquel momento era la primera en lengua castellana del mundo, ¿no? Y bueno, me gusta el proyecto, tengo muchísimas ganas de empezar en el mundo digital y me vengo para Barcelona, ¿no? Esto, finales del año 99, principios del año 2000. Como tú bien sabes, Jesús, pues en aquella época, pues Internet era un bluff, ¿no? Y las cosas se prometían muy, muy doradas, pero luego la realidad, pues fue complicada, ¿no? Pero yo recuerdo esa época como un periodo maravilloso porque realmente para mí fue una gran escuela, ¿no? Aparte, o sea, una gran escuela dentro de una escuela y un entorno universitario, que es donde yo tomo contacto por primera vez con el mundo de la formación. Vengo con ideas nuevas dentro de lo que era la forma de trabajar y gestionar el marketing y la comunicación en una universidad, que era muy clásico, todo era muy clásico, y la verdad es que me divierto mucho, ¿no? Teniendo además acceso a un montón de oportunidades, mucha visibilidad, me iba a la televisión, a conferencias sin tener ni idea, porque en aquella época cualquiera que pudiera hablar, como pasa con cualquier cosa que es muy nueva, ¿no? Cuando alguien puede decir cualquier cosa sobre algo que nadie sabe, pues nadie te lo va a cuestionar y por tanto, pues... Porque los cursos eran online, ¿o qué lo que se comercializaba? Era online, o sea, éramos ya online. ¿Esto en qué año, aprox? Estamos hablando del año 2000, exactamente. ¿Se vendían cursos online o no en el año 2000? Sí, pero era muy difícil. Era muy, muy, muy difícil. Era muy difícil porque realmente no solamente tenías... O sea, si tú piensas que tienes que convencer a las personas de que están interesadas en hacer una formación en el área determinada, en este caso lo primero que le tenías que convencer era de que hacerlo online versus cualquier otro tipo de metodología que había disponible en el mercado, ¿no? Entonces, prácticamente teníamos que convencerles, ¿no? De que esto del online, que era algo tan nuevo, pues era algo que les podía ayudar y que les podía beneficiar, ¿no? Era muy difícil. ¿Y en qué crees que hicisteis diferente al resto, por ejemplo, a la UOC, ¿no? Que también estaba en ese espacio, aunque supongo que estabais creciendo todos en fase de expansión, ¿no? ¿Qué hicisteis diferente? Bueno, en realidad no hicimos, no te diría que en el año 2000 con la Escuela Virtual de Negocios, ¿no? Que fue un proyecto de Grupo Planeta y Universidad de Barcelona, en realidad no hicimos nada muy diferente porque la UOC en aquel momento estaba muy centrada en el ámbito universitario y nosotros éramos Escuela de Negocios. De hecho, contábamos con la UOC como partner, ¿no? En el ámbito de la escuela de negocios, ¿no? O sea, que estábamos también ahí aprovechando. Lo que hicimos diferente fue el segmento del mercado al que nos dirigíamos, ¿no? La UOC se dirigía a un segmento de mercado de gente que quería titularse universitarios, adultos que querían hacer formación universitaria o acceso a la universidad para mayores de 25 años, que era un segmento muy parecido al de la UNED, pero con una universidad online, y nosotros éramos una escuela de negocios online, ¿no? Y eso sería lo diferente porque en realidad éramos la única escuela de negocios online que había en aquel momento, ¿no? En español, que había en aquel momento en el mercado. Y Óscar, ¿cómo pasas del tiempo desde el 2000 a cuándo montaste IEBS? ¿Debía ser 2010 o qué aproximadamente? Sí, en el año 2008 empezamos a gestarlo. ¿Y cómo pasas de allí a
O sea, de los 2000 al 2008. O sea, ¿en qué momento te iluminas y dices, hostia, ¿por qué voy a lanzar esto? Sí, bueno, al final, como tú decías, ¿no? En aquella época era muy difícil, ¿no? Y por tanto, ese proyecto, pues entró en lo que en aquel momento se denominaba suspensión de pagos, es decir, no podíamos hacer frente a los pagos porque no estábamos, porque la facturación que se había previsto, se había estimado, pues no llegaba, ¿no? O sea, no llegaban las ventas, a pesar de que conseguíamos vender, ¿eh? Era curioso y se conseguía vender. Entonces, en ese proceso, pues digamos que hay un proceso en ese momento donde prácticamente estábamos con la persiana medio cerrada, ¿no? Y yo decido pues tirar del carro para adelante, ¿no? Entonces pues empiezo a innovar, ¿no? Y a probar cosas nuevas, pues desde el modelo famoso de cupón de CEAC, ¿no? De empezar a pagar por leads. No teníamos recursos y empezamos a aliarnos, pues recuerdo con Infojobs, ¿no? Que también, pues me acuerdo que en aquel momento decían, oye, joder, estamos facturando más por venderte leads a ti que por ofertas de empleo, ¿no? Que era algo curioso porque estábamos un poco todos igual, ¿no? También pues empezamos a implementar modelos o estrategias comerciales automatizadas, ¿no? Con CRM, fíjate, en el año 2001 hicimos ya webinars para vender, algo que en aquel momento era, hasta el proveedor se quedó sorprendido cuando le dijimos, oye, podemos utilizar esto para hacer sesiones de venta, ¿no? Y automatizar y vender en masa. Y bueno, pues los resultados llegaron, ¿no? Y conseguimos incrementar las ventas, me di cuenta de lo que habíamos hecho pues tenía sentido y que de alguna manera habíamos dado un giro de tornillo que era algo que me podía servir para crear mi primera empresa, ¿no? En ese momento pues decidí salir de este proyecto y monté una empresa que se llamaba Área de Ventas y que lo que ofrecía era modelos de marketing y ventas alternativos pues para universidades y escuelas de negocios. Entonces, gracias a ello, pues pude estar en contacto con prácticamente la mayoría de los proyectos educativos tradicionales que había en ese momento en el mercado, ¿no? Y aplicar todas estas metodologías que nos sirvieron pues para montar una empresa que llegó a alcanzar una facturación razonable y que, bueno, nos permitía pues vivir bien, ¿no? Entonces, en el año 2000, ahora no recuerdo exactamente cuándo sucedió, pero sí que empezó a haber un cambio, o sea, previo a la crisis se empezaron a ver que había cosas que estaban pasando en el mercado, ¿no? Y ahí empecé a pensar, digo, ¿Qué cosas vistes? Porque, bueno, aquí para los que no lo sepan, cuando, pues yo no recuerdo en qué año, ¿no? Pero en Magister decidí impulsar una asociación que se llama Asociación Española de Formación Online y donde organizamos un congreso conjuntamente contigo, ¿no? Y con más gente, pero estabas tú. O sea, éramos como los impulsores de la formación online, del e-learning, ¿no? Con AEFUL. La pregunta es, ¿qué vistes? Pero que aquello era un mercado totalmente virgen y duro de narices, ¿no? Es, ¿qué vistes para de verdad decir, oye, este es el momento? Porque ahora, el 2008-2009, parece como un visionario, ¿no? Pero ¿qué vistes que sí que era el momento de arrancarlo? Bueno, yo creo que por un lado vi que empezaba a haber un agotamiento de la formación tradicional, ¿no? La gente empezaba por ejemplo, como teníamos contacto con todas estas universidades, pues empezaba a ver que ciertos programas en España se dejaban de vender, es decir, programas tradicionales, programas más casposos, ¿no? Programas que estaban muy centrados en la teoría. Y por otro lado, pues previo experimentación del ámbito digital, pues también, pues yo creo que hubo ahí hubo una casualidad en la vida que se llamaba Sir Rocket, ¿no? Y que vinieron un par de amigos ahí a verme y a contarme el proyecto y que en aquel entonces pues se llamaba Sir Rocket, ¿no? Y entonces pues empezamos a hablar del tema y empezamos a comentar, pues eso, la falta que había de profesionales capacitados con las competencias
digitales, con las competencias técnicas que requería ya en aquel entonces pues, el mundo digital. Sobre todo me acuerdo que hablábamos de marketing digital, de modelos de trabajo digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, por un lado, había un cansancio de la oferta formativa tradicional, que iba a venir una crisis y que... Para la gente que no conozca IEBS, ¿qué es exactamente? Volúmenes, alumnos, no sé si quieres decir facturación, no sé, lo que tú veas. Entiendo que es una compañía que principalmente eres tú el socio, pero no sé si tienes otros socios y si lo quieres comentar. Estamos en el orden de unos 3.000, quizás este año ya 3.500 alumnos al año. Esto nos pone en torno a unos 6 millones de facturación que cerramos el año pasado. Y operamos sobre todo en el mercado español y latinoamericano con una presencia mucho más destacada en México, por ejemplo, y con mercados relevantes en Colombia, Ecuador y bueno, y el resto del mercado, así como también parte del mercado hispano de Estados Unidos. Además, hace ya un par de años o 3, lanzamos una línea de formación en portugués. Queríamos explorar la posibilidad o quisimos poner a prueba nuestra plataforma para validar la posibilidad de poder operar en otro idioma y nos lanzamos al mercado portugués. Y la verdad es que, bueno, es un mercado que hemos estado aprendiendo y donde, bueno, los volúmenes todavía estamos creciendo, pero vamos creciendo. La verdad es que hay una gran oportunidad, sobre todo en un mercado como Brasil, ¿no? A pesar de la inestabilidad que a veces tienen estos mercados, pero también estamos operando en el mercado portugués, Brasil. Nosotros hemos sido siempre un proyecto bootstrapping, ¿no? Hemos puesto siempre un ojo en el principal medio de financiación que tienen una empresa, ¿no? Que son sus ventas. Y también teniendo un ojo siempre en la tesorería y en la caja, ¿no? Es decir, tienes que tener la caja para poder financiar circulante y poder operar pues, sin riesgos, ¿no? Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Las ventajas es que pues eres una empresa que es saludable, que no necesita de tener, que no necesita de terceros. Ni siquiera hemos recurrido a fuentes de financiación externa, aunque sí que hemos dispuesto de créditos y líneas de crédito pues para posibles contingencias y ahí los tenemos y siempre tienen que estar disponibles porque nunca sabes lo que puede pasar. Y tiene la ventaja de que eres muy independiente, pero tiene el inconveniente de que a veces, pues, si quieres ir más rápido, no puedes, ¿no? Porque dependes de la financiación que generas con tu propia caja y tesorería, ¿no? Y incluso a veces cuando quieres crecer más, pues eso también genera también tensiones de tesorería, porque si financias para crecer más, pues asumes más riesgo en las ventas, haces financiaciones más largas. Entonces siempre tenemos que estar jugando con vamos a crecer y vamos a ser más laxos en las políticas de ventas y financiación, vamos a recuperar, vamos a ser digamos más estrictos en las políticas de venta, vamos a recuperar caja, tesorería para poder volver a financiar otro ciclo de crecimiento digamos más agresivo, ¿no? Entonces siempre estamos en periodos de crecimiento más moderados y con eso recuperamos un poco lo que es la tesorería para luego ir a periodos de crecimiento más agresivos. Sobre si hemos evaluado la posibilidad de incorporar un socio financiero industrial que nos permita crecer más rápido, pues sí, en efecto, yo creo que ha sido algo que hemos tenido ahí presente y que todavía no se ha dado, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Pero sí que hay un momento en el que el mercado eclosiona, como puede ser el momento actual, y a veces tienes que ganar dimensión para mantener tu competitividad, ¿no? En un mercado donde empiezan a aparecer pues players muy fuertes, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ha salido, ¿no? Creo que es la UNIR, ¿no? Ha salido a bolsa, hay consolidación de players.
cómo tú esto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay una consolidación en el sector de la educación online? Y no sé si también presencial, pero especialmente en la online. Bueno, yo creo que esto está pasando en España, ¿vale? Porque en Latinoamérica ya existen grandes grupos educativos, es decir, que es algo curioso, ¿no? Cuando tú estás en España, nos creemos aquí el ombligo del mundo, ¿no? A veces, y vas a Latinoamérica y te encuentras con que hay grandes corporaciones educativas, Lorit, grupos locales, grupos americanos, ¿no? Y sí que hay una mayor concentración y grupos digamos, más grandes, ¿no? En España teníamos una gran atomización del sector, sobre todo a nivel de escuelas profesionales e incluso universitario, ¿no? Y se está produciendo digamos, una congregación del sector, pues yo creo que fruto de las buenas expectativas que tiene el sector EdTech y el sector educativo, sobre todo en un momento de crisis donde pues también se está buscando digamos, el mundo financiero, el mundo inversor está buscando refugios y sectores que están, que son saludables y que además, pues que tienen un efecto de contraciclo y de ciclo, ¿no? Es decir, que al final, si hay un contraciclo, pues suele haber oportunidades y cuando las cosas van bien, pues también van bien. Y yo creo que ahora en España se está produciendo una concentración del sector, ¿no? Y bueno, para nosotros, pues seguimos manteniendo nuestra estrategia de mantener la independencia, pero por otro lado también estamos abiertos a escuchar propuestas para poder llevar nuestro proyecto a otro nivel. Tenemos muchas cosas que podemos aportar y a veces pues también pues, meter una velocidad mayor. Pues yo creo que a veces también es bueno e interesante en un proyecto emprendedor. ¿Y cuál crees que ha sido el secreto, tío, del éxito del IEBS? O sea, me pregunto yo luego si quieres doy mi opinión desde el punto de vista de usuario, porque pues casi ha hecho cursos, mucha gente de mi entorno ha hecho cursos del IEBS y ha quedado muy contento, ¿vale? Pero ¿cuál crees que ha sido el secreto para llegar a estos 3.000 alumnos? Bueno, a ver, yo creo que lo primero fue que o sea, planteamos una propuesta de escuela nativa digital en un momento donde no había en el mercado nadie ofreciendo este tipo digamos, de oferta académica. Por otro lado, la gente empezábamos a ver que la gente estaba cansada de hacer un máster simplemente por el título y que empezaban a necesitar realmente proyectos de aprendizaje que les aportasen valor, que les aportasen conocimiento real, práctico y aplicable a su entorno profesional, ¿no? Entonces, nosotros nos centramos mucho en traerles a las personas, a expertos que realmente lo habían hecho y no lo habían leído en un libro, ¿no? Y además les planteaban retos y proyectos que tenían que poner en práctica lo que iban a aprender y no escucharlo o leerlo en un manual, un libro, en una clase, ¿no? Entonces, le dimos la vuelta un poco a todo lo que era el proceso, nos centramos también en unas competencias que eran de rabiosa actualidad y además aprovechamos una oportunidad en un mercado digital donde las escuelas tradicionales pues no estaban presentes y eso nos permitió pues crecer de una forma rápida, saludable y muy rentable, ¿no? Y eso pues con eso conseguimos ganar dimensión y hemos mantenido esa estrategia, ¿no? de desarrollar siempre competencias de mucha actualidad, estar siempre al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado, qué es lo que se demanda y siempre con un enfoque práctico, ¿no? Oye, ¿y cuál crees que es, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que luego en el tiempo han salido más. O sea, es cierto que en aquel momento, incluso pues yo me acuerdo conjuntamente contigo, redactar un poco incluso el temario que a mí me parecía interesante para emprendedores, etcétera, pero luego han ido surgiendo otros sitios, ¿no? Que te ayudan a formarte como emprendedor en profesiones digitales. ¿Cuál es una ventaja competitiva en este sector una vez aparecen competidores? Entiendo que yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Que debe ser la marca, ¿no? O el prestigio, la calidad, pero esto, ¿cómo se mide? O sea, bueno, la pregunta es,
¿qué ventajas competitivas crees que hay o tienes tú frente a tu competidor? Y luego, pues si es la marca y la calidad, es cómo lo mides y cómo lo gestionas eso. Sí, bueno, en este momento, por un lado, yo creo que seguimos teniendo una propuesta académica que primero somos online, ¿vale? Es verdad que ahora se ha incrementado la competencia en el mercado online, pero la mayoría de las propuestas han surgido del entorno presencial, son por videoconferencia, es decir, al final su ámbito de actuación es local, quiero decir, España, ¿no? Nosotros seguimos siendo un proyecto que tiene una vocación internacional, ¿no? Es decir, de llegar a todo el mercado. Y no te creas que hay tantos proyectos con esa vocación y, por otro lado, que hay tantos proyectos que puedan ofrecer una oferta académica, digamos, tan especializada, ¿no? En tantos aspectos, ¿no? Y siempre estamos ahí en el último minuto con una oferta de rabiosa actualidad y con ese enfoque de aprendizaje práctico por proyectos, sprints, mentores y colaborativo, ¿no? Con respecto a lo que es la aparición de nuevos players, está claro que tienes que la marca juega un efecto muy importante, ¿no? Y la dimensión y la visibilidad, ¿no?, que tiene el proyecto en Internet, ¿no? Por un lado, para nosotros, digamos, el operar un nuevo máster ya nos permite tener una cuota de mercado porque hemos ganado una visibilidad, ¿no? Te diría visibilidad a través de la marca en Internet. Y por otro lado, todas las recomendaciones, ¿no? Todas las referencias que tienes de alumnos, o sea, al tener ya un volumen porque tenemos, pues a lo mejor tenemos 25.000 alumnos que se han formado haciendo nuestros másters, pero tenemos 150.000 estudiantes que han hecho algún tipo de curso o píldora o webinar o curso seminario, ¿no?, en IEBS, y eso, pues, digamos, te da una credibilidad y una seguridad que al final, pues te permite tener barreras que otros players nuevos que tienen que entrar, pues tienen que ir, digamos, a pulmón, ¿no? Y conseguir todo lo que es, conseguir toda su estrategia de adquisición en media, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando dices, oye, tengo 150.000 usuarios, bueno, clientes que han hecho, no másters, pero han hecho píldoras, cursos más pequeños, etcétera, ¿no? Entiendo que sobre eso intentas generar una comunidad de gente para que te recomiende, repita o haga lo que tenga que hacer. ¿Cómo haces esa estrategia de comunidad? Que creo que la haces bastante bien porque yo, o sea, te os sigo mucho, ¿no? Porque aparte tengo mucha afinidad con vosotros, pero, oye, ¿qué es lo que hacéis en esa comunidad? Bueno, hay que sobre todo, mantener un hilo de comunicación constante, ¿no? Realizamos actividades, eventos, encuentros, se hacen también, tenemos personas que son embajadores de IEBS en diferentes lugares, consideramos, pues, alumnos VIP, y tenemos una comunidad de alumnos VIP que colaboran con nosotros, ¿no? Y que además, pues, nos ayudan a promocionar eventos. También tenemos alumnos de referencia que contamos con ellos, pues, para que cuando lanzamos, pues, nuevos programas, pues también son personas que han alcanzado el éxito y queremos darles visibilidad, y por tanto, pues, les traemos a eventos y también les contamos con ellos para que sean profesores de la escuela, ¿no? Es decir, al final tienes una gran comunidad dentro de tu escuela. Has creado pues una nueva generación de profesionales, ¿no? Que vas viendo que bueno, que van alcanzando posiciones o que han hecho cosas relevantes, ¿no? Entonces, pues hay que contar con ellos para darles visibilidad, ¿no? Y sobre todo, o sea, mantener una comunicación constante. Tenemos también, digamos, una línea que denominamos en IEBS, no paras de aprender nunca, y por tanto siempre te estamos enviando webinars o actividades para refrescarte, y esto, pues, es semanal, ¿no? O sea, cada semana tenemos alguna actividad de aprendizaje, cada mes realizamos un evento donde congregamos a alumnos y a la comunidad. Al final, es una estrategia de fidelización y de mantener a la comunidad activa y cercana a ti, digamos, muy intensiva, y eso a la vez te permite, yo creo que también es una de las grandes estrategias
de atracción, ¿no? Te permite generar un polo de atracción también hacia el mercado, que hace que también la gente que no te conoce te descubra, o que si está buscando algo, también sea fácil que te encuentre, ¿no? Digamos, clásica estrategia de inbound marketing, pero integrada dentro de lo que es una estrategia de comunidad y de fidelización. Oye, y antes has comentado, internacional, tú ya desde el principio, al ser online, ya hacías mucho agente internacional, aunque siempre basado en el idioma castellano es. Pero, ¿cómo? O sea, ¿hay algún secreto para hacerlo, para vender a gente fuera de España cursos online? Porque pueden ser a horarios diferentes, o sea, no sé si culturalmente es diferente. Te quería preguntar sobre esa internacionalización que has hecho. ¿Qué experiencias nos puedes comentar o qué recomendaciones? Bueno, al principio evidentemente, tú eres una escuela online que puedes llegar a cualquier parte del mundo y evidentemente la propia atracción orgánica hace que tengas visibilidad en todo el mercado hispano, ¿no? Al principio nosotros nos centramos en el mercado español, ¿vale? Y eso, de alguna manera indirecta, pues también nos traía alumnos de Latinoamérica, ¿no? Y más o menos, pues nuestro mix de ventas, mientras nos centrábamos en el mercado español, pues te diría que estaba en torno a 80% de ventas venían de España y orgánicamente atraíamos un 20% de alumnos que nosotros veíamos fuera de España. Para nosotros era como un mercado, ¿no? ¿Qué pasaba? Que empezamos a ver que había mercados donde pues teníamos mayor penetración, ¿no? Y de repente, pues si empezabas a crecer en un mercado, ostras, de repente decías, dejo de crecer aquí, ¿qué está pasando? No tenías ni idea, ¿no? Ni idea de por qué en Colombia empezabas a crecer un montón y de repente dejabas de crecer. Y de repente te pasaba en México o te pasaba en Argentina, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a mirar los mercados como una entidad propia, ¿no? Y empezamos por México. Y nos fuimos a México. Empezamos a aprender, pues, qué es lo que está México, porque era el primer mercado, ¿no? Donde teníamos mayor cuota dentro de lo que era la cuota internacional, ¿no? Entonces nos fuimos a México y empezamos a aprender, pues, cómo funcionaba ese mercado, qué es lo que estaba pasando, qué peculiaridades tenía. Y como dicen en México, que seguro que lo has escuchado, pues tratamos de tropicalizar, ¿no? la propuesta de valor para que de alguna manera pues fuese mucho más fácil de comprender por ese mercado. Además, tuvimos... ¿Y cuál fue la tropicalización o alguna cosa que tú digas, oye, pues sí, esto me ayudó a hacerlo, ¿no? Diferente. Sí. Bueno, por un lado conectamos con los... hicimos un poco tratamos de replicar lo que hicimos aquí en España, ¿no? Conectamos con los agentes locales, con los referentes y empezamos a ir allí y, fíjate, a hacer eventos presenciales, ¿no? Y darnos a conocer, hacer ruido para que traer a gente de referencia, para que la gente empezase a sonar. Nos dimos cuenta de que ya mucha gente le sonaba IEBS, ¿no? Porque, como te decía, ¿no? A través de esa estrategia de inbound marketing, pues había mucha gente que ya había tenido una toma de contacto con nosotros y, bueno, les sonaba, pero son mercados que les gusta tener la sensación de que te pueden tocar, de que estás ahí, de que tienes una oficina allí, ¿sabes? Y empezamos también a llegar a acuerdos y alianzas con players locales que nos ayudaban también a incorporar a nuestra marca pues todos esos valores que incorporabas también. También empezamos a incorporar expertos de la industria local que eran referentes y todo eso construimos una web local con una comunicación diferenciada pues para el mercado mexicano. Y empezamos a crecer de manera exponencial en el mercado mexicano. Es decir, de hecho, ahora mismo el mercado mexicano es el mercado en el que más crecemos. O sea,
seguimos creciendo a una velocidad notable, ¿no? Con respecto a la media de lo que estamos creciendo, ¿no? Y al final te das cuenta de que saber qué está pasando en el mercado, si hay una crisis y reaccionar, ¿no? Si hay por ejemplo, pues vender en moneda local, que al final también estás asumiendo ciertos riesgos, ¿no? A nivel de tipo cambiario, pero por otro lado, si son monedas que a veces tienen pues fluctuaciones en el mercado, ¿no? Y de repente, pues si se devalúan, pues dejas de vender porque la elasticidad del precio en esos mercados a veces es alta, ¿no? Y de repente si tu producto, o porque tienen problemas de acceso a la moneda extranjera, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte a la casuística de cada uno de estos mercados y comprender qué es lo que está pasando y monitorizar qué está pasando, ¿no? Porque si no, es muy difícil que puedas crecer de una manera sostenida, ¿no? O reaccionar ante evidentemente, las incidencias de mercado que siempre suceden, tanto en el mercado de donde provienes como en los mercados donde estás implantado, ¿no? Entonces, oye, y una pregunta, porque tú, por ejemplo, habrás tenido la tentación de abrir otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, aparte de pues, todo el tema relacionado con profesiones digitales, imagínate, pues yo qué sé, formación de no sé qué industrial u otras temáticas. ¿Lo has hecho, lo has intentado? O sea, ¿o es mucho mejor estar siempre foco en una temática? O sea, el desfoco en hacer otras temáticas o otras cosas, o hacer incluso presencial. No sé si te has planteado, oye, pues tengo que hacer alguna vez algunos cursos presenciales, etcétera. Ahí, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre la estrategia? Bueno, sí que nos lo hemos planteado y sí que tenemos algún embrión en marcha, ¿no? De posibilidades de poder hacer otras temáticas. Lo que pasa es que es muy importante lo que tú decías, ¿no? Es muy importante no diversificar demasiado y mantener el foco en tu core business, ¿no? Y más cuando, como decíamos al principio, ¿no? Dependes de una estrategia de ventas y de tesorería para financiar tu crecimiento. Pero ahora, por ejemplo, en el mercado hay oportunidades que cuando también vienen otros a morderte en tu propio segmento donde eres fuerte, pues también te planteas la posibilidad de abrir otros frentes. Por ejemplo, nosotros, el frente del microlearning, pues es un frente que hemos abierto y que nos ha ido bastante bien. ¿Microlearning te refieres por ejemplo, a tipo de Power MBA o de ese estilo más de vídeo o microcursos de otro estilo? Cuéntame ahí. Sí, o Udemy o más modelo Udemy. Nosotros estamos en un proyecto de ir creando series educativas, ¿vale? Que podríamos decir que podría ser en la línea de Power MBA y luego a partir de esas series educativas también que tienen píldoras, pues también ofrecemos las píldoras en un entorno donde la gente puede comprar las series en propiedad o incluso se puede suscribir para poder ir visualizando esas series y vamos produciendo pues series de diferentes temáticas, ¿no? Entonces ahí sí que estamos planteando el desarrollar otras temáticas que se salen de lo que es el entorno digital business, ¿no? Escuela digital, nativa digital, que es IEBS. Y bueno, estamos explorando segmentos de mercado como lo que sería salud digital, pero en el fondo nunca queremos salirnos de momento, no queremos perder el foco de lo que va a ser pues, lo que es nuestra escuela de negocios, ¿no? También estamos evaluando entrar en el sector educación con EdTech, tenemos un proyecto de gobierno digital bastante avanzado. Queremos acercarnos a otros sectores de momento, pero sin perder de vista la conexión con el mundo de la gestión y el management digital. Entonces, aquí, Óscar, entiendo que hay dos cosas que son muy críticas, ¿no? Una es el producto que tiene que tener calidad. Bueno, tres. Captación,
producto de mucha calidad, o sea, el curso que ofreces tiene que tener mucha calidad, y que la gente, entiendo que acabe los cursos, ¿no? Ahora sí que comentábamos esto, y la otra es la comunidad. Sobre el producto, de cómo hacer un curso, cómo haces para que la gente acabe un curso, porque yo tengo muchos amigos que han hecho vuestros cursos, por ejemplo, de analítica, y la gente ha flipado, o sea, es un nivel importante, o sea, cuando haces un curso de analítica con vosotros, aprendes bastante. Pero también entiendo que era mucha intensidad, ¿no? De muchas cosas. ¿Cómo? Porque tienes que leer mucho, tienes que, ¿no? Dedicarle un tiempo. Sí. Que es totalmente diferente a ver un vídeo, ¿no? De una micropíldora que está fantástico porque te inspira, aprendes otras cosas, ¿no? Pero cuando tienes que hacer analítica, pues un poco más diferente. ¿Cómo habéis hecho para que ese producto sea bueno? Y que Bueno, la gente acabe, ¿no? Porque al final sí, es. sí, sí. ¿Cómo consigues? Porque al final el éxito es que entiendo que la gente te pague, pero que también acabe el curso. Sí, sí. Bueno, yo creo que una de las excelencias de nuestra metodología, de nuestro e-learning, fue que incorporamos, de alguna manera, hibridamos métodos ágiles con e-learning. Entonces, lo que buscamos un poco es la misma filosofía del mundo de la programación, de buscar, digamos, retos cortos. Lo que planteamos es retos semanales, ¿no? Proyectos y retos semanales. Entonces, lo que hicimos fundamental fue darle la vuelta a la formación y centrarla en proyectos y no tanto en contenidos. Es verdad que cuando yo le planteo un proyecto o un reto, también le doy recursos, contenidos, actividades, casos, ejemplos, ¿no? Para que pueda tener referencia. Pero era muy importante que cada semana pudiera tener nuevos retos de aprendizaje que además pudiera aplicar a su puesto de trabajo o que incluso lo estuviera desarrollando sobre su propio puesto de trabajo, ¿no? Es decir, muchas veces, muchos de los alumnos en los proyectos lo estaban aplicando en sus propios proyectos personales o en sus propios proyectos de trabajo. Entonces, si cada semana teníamos un sprint, si cada semana tenemos un entregable, si cada semana consigo motivación porque he aprendido algo nuevo que estoy aplicando o que que me permite aprender cosas nuevas y cada semana tengo cosas nuevas, pues eso mantiene la onda de la motivación siempre muy arriba, ¿no? Eso además, evidentemente, en un entorno donde la gente lo que quiere es tener flexibilidad, tienes que dar soluciones ante posibles incidencias, combinado con un sistema que les permite pues recuperar clases, que les permite volverse a conectar si una semana o han tenido una semana difícil o un par de semanas difíciles sin perder el ritmo de aprendizaje, lo que hace es que tengamos ratios de finalización muy elevados. Al tener ratios de finalización muy elevados, eso pues evidentemente quiere decir que la formación es de calidad, que la gente queda satisfecha y, bueno, que la tesorería también se beneficia, ¿no? Porque hay una ratio de abandono muy bajito, ¿no? Entonces, todo eso pues, han sido indicadores y métricas que nos han favorecido mucho gracias a poder elaborar una metodología que realmente pues a la gente le permitía en un entorno asíncrono, porque al final siempre lo decimos, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora las escuelas presenciales están retransmitiendo online y es verdad que eso les permite llegar a un mercado local, pero al final hay un montón de gente que no puede comprometerse a asistir en una serie de horarios a clases y lo que buscan es flexibilidad, autonomía, pero a la vez también quieren un entorno de colaboración y de co-creación donde puedan aprender y compartir conocimiento y aprendizaje con otras personas, pero sin tener que estar digamos, ni físicamente ni en tiempo en el mismo sitio, ¿no? Y eso nos ha permitido pues tener una formación que a la gente le ha encantado, que además ha impactado en la vida de las personas y que les ha motivado a poder finalizar sus cursos. Además evidentemente, pues hemos tenido también pues incorporamos la inteligencia artificial para hacer un seguimiento de las personas y tenemos un equipo de tutores que está detrás de las personas pues con una serie de KPIs que nos van dando ratios de personas que a lo mejor pues están en riesgo de abandono o tenemos clasificados también a las personas en diferentes roles dentro de lo que es un grupo para que los profesores sepan cuáles son los alumnos que van solos o cuáles son los alumnos que necesitan más palancas digamos, de motivación y son cosas que hemos ido desarrollando que nos han ayudado a
a mantener a todo el ecosistema de alumnos pues motivado y con un seguimiento muy exhaustivo. Muy bien. Oye, y en la parte, digamos, de captación, que ya hemos comentado que hay una parte que es inbound, porque vais generando eventos, contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entiendo que también hay otra parte que es referrals y otra parte que entiendo que es performance puro y duro, ¿no? La Sí. pregunta es, entiendo que con el COVID todos los centros de formación se han movido al online. Entiendo que los precios habrán subido. ¿Cómo lo habéis notado todo esto? Bueno, yo creo que con el COVID lo que hemos notado es que hubo un incremento, un aumento del tamaño del mercado, es decir, que hubo un incremento del interés y por tanto, pues al final fue fue un buen momento. Y es verdad que con la normalización de las cosas, pues sí que hay, yo creo que hay más, el volumen se ha estabilizado, aunque sigue creciendo, pero lo que sí que ha crecido es la competencia. Nosotros, como tenemos una estrategia, yo creo que bastante bien integrada, ¿no? Con un funnel muy completo de generación de demanda, pues sí que en algunos canales, sobre todo Google, ya sabes, siempre Google está ahí apretando las tuercas a todos. Hemos notado un incremento y quizás en algunas, digamos, en algunos segmentos de Facebook también, pero globalmente al final el coste de adquisición, digamos, agregado de todos los canales, pues no lo hemos notado tanto, ¿no? Lo que nos permite, pues, mantener nuestra estrategia de captación integral, ¿no? Y de generación de demanda yendo, por un lado, a generar volumen en la parte alta del embudo con estrategias de paid media y de programática y prospecting, y ir utilizando, y inbound marketing también, ¿no? Porque, y deseo, porque también yo creo que ahí tenemos digamos, un porcentaje de atracción de nuevos usuarios que se acerca al 40%, 50% por canales non-paid, ¿no? No de pago, y luego ir embudando muy bien todo eso en diferentes etapas con una estrategia que hace un seguimiento, ¿no? De las personas según van avanzando en diferentes eventos, touch points, dentro de lo que es el proceso de compra, ¿no? Es decir, tener muy bien mapeado el proceso de compra y poder identificar cuáles son los puntos de contacto y cuáles son los mensajes que hay que ir activando en cada punto de contacto y cómo integrar todo eso en una estrategia de adquisición con los diferentes medios que tenemos en el mercado, pues también te permite aislarte de algunas tensiones, pero al final esto es algo que históricamente siempre ha sido así, ¿no? Siempre, digamos, los markets de compra de medios, pues siempre han ido tendiendo a cada vez, pues, ir incrementando los costes, con lo cual lo que tienes que ir es buscando vías alternativas o nuevas fórmulas para no depender tanto de, digamos, de lo que nosotros consideramos competencia directa, ¿no? Por ejemplo, el canal indirecto de inbound marketing y lo que llamamos freebies, pues nos permite bueno, todo lo que, por ejemplo, cada semana pues hacemos varios webinars asociados a varios másters y ahí atraemos, nos permite conseguir usuarios muy baratos en los medios de paid media y de esos usuarios luego, con una mecánica de embudado, pues los vamos convirtiendo en leads, ¿vale? Digamos, en qualified leads, ¿no? En leads cualificados. Entonces, no solamente estamos compitiendo directamente en ir a buscar a las personas que quieren formarse a través de un máster o de un posgrado, sino que también estamos buscando a las personas que están interesadas en una determinada área de conocimiento y les vamos generando, vamos nurturizando para construir, para ir generando o ir despertando esa necesidad o esa oportunidad, ¿no? De formarse ahora en determinadas áreas de conocimiento. Oye, y cambiando un poco de tercio sobre la captación, sí que hay alguna recomendación, o sea, cosas que tú dices, hostia, claramente me equivoqué y no volvería a hacer. O sea, ¿qué cosas te vienen ahora a la cabeza que, hostia, me hubiera saltado este tema porque la lié parda y no lo tenía que haber hecho? No sé, que nos puedas comentar.
Bueno, yo creo que me he equivocado, nos hemos equivocado muchas veces, ¿no? Y yo creo que un error que he cometido y que creo que, y que no volvería a cometer, en realidad, bueno, por un lado, yo creo que todos los errores que hemos cometido nos han ayudado a aprender, ¿vale? Y históricamente hemos cometido muchos errores que luego hemos amortizado en learnings que nos han dado crecimiento y rentabilidad. ¿Vale? Pero es verdad que a veces hemos querido hacer hemos sido una escuela siempre muy innovadora, que hemos querido desarrollar muchos mercados o muchos productos a la vez, y para mí esto ha sido un error, ¿no? Es decir, el querer lanzarnos a 2 o 3 cosas sin tener los recursos para poder llegar a todo de una forma eficiente, ¿no? Eficaz. Entonces yo creo que es mucho mejor ir haciendo una cosa, traccionándola y asentándola, que querer lanzar 3 o 4 y luego darte cuenta que no puedes asentar ninguna, ¿no? Para mí ese ha sido personalmente el error que espero no volver a cometer. Es decir, ir lanzando una cosa, traccionarla, asentarla, montar el equipo y ya dejarla funcionar. Pero eso nos pasa a todos los emprendedores, tío, que sí, nos desfocalizamos rápido. Enseguida abrimos o países o áreas de negocio. No, eso es una cosa que... Pero claramente, ¿no? En un punto donde ves que si tuvieras que había una línea que estaba tirando muy bien y que te tenías que haber centrado en esa, en vez de haber diversificado los recursos en 2 o 3, pues está bien de vez en cuando darte cuenta de lo que siempre nos dice, aunque tienes varios que siempre te están diciendo, oye, foco, foco, foco. Es verdad que a veces tendemos a querer abarcar, o sea, ves que hay muchas oportunidades y ves que existen y son reales, ¿no? Pero tu empresa tiene una serie de recursos y tienes que ser realista y dimensionar bien hacia dónde tienes que irte, ¿no? Para mí eso es un consejo que ahora trato de recordarme muchas veces y que yo le daría a los que nos están escuchando. Es decir, a pesar de que sepas que hay enormes oportunidades, ten claro con qué recursos cuentas y de que es mucho mejor traccionar una sola cosa bien que querer hacer 10 y no poder llegar a ninguna, ¿no? Oye, y yo ahora estaba calculando, tengo 5 inversiones en educación online, ¿vale? Digamos, en cursos online, digamos, tengo, pues, bueno, cursos online no, perdona, en formación. Pero, por ejemplo, pues tengo Microverse, que es internacional, en cursos, luego está Assembler, que es presencial para developers, luego está el otro que se dice Open Webinars B2B, developers también, y 2 online de cocina, Talent Class, que es un segmento muy alto, y es Culinary, y tal vez acabo teniendo 2 más de otras temáticas, ¿no? O sea, es un sector como súper interesante. ¿Cuál es la principal recomendación que haces a todos los emprendedores que se meten en el sector educativo? Bueno, yo creo que es un sector pues apasionante, ¿no? Que como acabas de mentar, pues tiene múltiples vertientes, ¿no? Yo creo que es un sector donde hay que, sobre todo, tener pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, al final tienes que tener claro que la gente lo que quiere es tener un impacto en su vida, ¿no? Y poder recibir un impacto de lo que hacen, bien sea porque les has inspirado o bien sea porque les has dejado un legado que les va a permitir transformar su vida o reenfocar su vida. Y por otro lado, yo creo que es un sector donde yo creo que el go-to-market es fundamental, ¿no? Es decir, la parte de go-to-market es fundamental y, por tanto, creo que hay que tener muy claro que vas a tener que tener un gran equipo en la parte de captación, ¿no? En captación es intensivo en captación, ¿no? Y intensivo en producto y creo que son 2 patas fundamentales, ¿no? Si consigues superar estas 2 patas fundamentales, luego tienes que crear una comunidad, ¿no? Y trabajar tu marca para que al final te permita establecer razones por las que creer en tu producto, ¿no? Y barreras a una posible competencia en el futuro, ¿no? Y yo creo que es un sector que se ha vuelto enormemente dinámico y donde no te vas a poder apalancar nunca, es decir, donde vas a tener que estar constantemente innovando, ¿no? Porque en cualquier momento van a aparecer
bueno, yo creo que en este sector y en todos los sectores ya hoy en día, ¿no? Esto ya es irremediable, ¿no? Al final creo que vivimos en un mundo en constante cambio donde lo que cambió en este último año fue la velocidad del cambio, que se aceleró, y por tanto, pues no vas a poder parar de innovar, porque si no, enseguida te van a aparecer competencia por todos los lados, ¿no? Pues muy bien, Óscar, la verdad que ha sido un placer porque es espectacular lo que habéis conseguido con el IBS, tanto a nivel de resultados, entre comillas, financieros, pero también de impacto en número de gente que habéis impactado, que les habéis ayudado a que estén formados y que mejoren seguramente sus carreras profesionales. Y la verdad que a mí Óscar es un tío que es un emprendedor puro. O sea, que es la verdad, lo que pasa es que a veces se pasa de dinamismo, ¿no? Que te puede montar 5 proyectos a la vez, pero la verdad que es un crack. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Jesús. Un placer. Un abrazo. Gracias, Óscar. Ya sabéis, cuídate mucho, que paséis un feliz verano, esa es otra. Y que, oye, que ahora llega el calor, pues sobre todo hidrataros mucho, que esto es importante. Hidratémonos todos mucho. Bueno, en todo caso, gracias, Jesús, gracias, Óscar. Ya sabéis que esto es Seed Rocket Startup School. Nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, descargar, comentar y también plantearnos nuevos invitados que sabéis que vendrán aquí y que obviamente se someterán a la pregunta y cuestionario del señor Jesús Monleón. Muchísimas gracias a todos. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.